Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de la aclamada serie turca Senkalkam. Vamos a hablar de algo que ha generado muchas especulaciones y francamente ha conmovido a muchos. El título que nos convoca hoy, Hande Erçel lloró en el set por Kerem Bürsin. ¿Qué sucede? Si eres fan de esta pareja, o simplemente te interesa el drama y las emociones detrás de las cámaras, quédate conmigo porque vamos a desgranar todo lo que sabemos. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos directos al grano. La noticia de que Hande Erçel, la talentosa protagonista de Senkalkam, lloró en el set por Kerem Bürsin ha causado revuelo. Entendemos perfectamente por qué, ¿verdad? Ambos actores, Kerem Bürsin y Hande Erçel, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química era innegable y esa conexión traspasaba la pantalla, conquistando a millones de fans alrededor del mundo. La serie, un fenómeno global, nos regaló momentos inolvidables, risas, drama y, por supuesto, una historia de amor que muchos anhelaban ver florecer en la vida real. Y así fue, o al menos así lo percibió el público. Su relación, que comenzó como rumores y especulaciones, se convirtió eventualmente en una relación pública y muy seguida. Entonces, ¿qué pudo haber llevado a Hande Erçel a las lágrimas en el set? Las razones detrás de una emoción tan fuerte en un entorno profesional suelen ser complejas y, a menudo, privadas. Sin embargo, en el contexto de su relación con Kerem Bürsin y la intensidad de su trabajo en Senkalkam, podemos especular sobre varias posibilidades. Una de las teorías más comentadas es que el llanto podría estar relacionado con el estrés o la presión del rodaje. Las series de televisión turcas, conocidas por sus largas jornadas de filmación y sus exigentes plazos, pueden ser emocionalmente agotadoras para los actores. Imaginen la intensidad de grabar escenas emotivas día tras día, a menudo durante muchas horas. Si a eso le sumamos la presión de mantener una relación pública, la fatiga, y quizás alguna dificultad personal o relacionada con el trabajo, es comprensible que una persona, por muy profesional que sea, pueda llegar a un punto de desbordamiento emocional. Otra posibilidad, y quizás la más romántica o dramática, es que el llanto estuviera relacionado directamente con Kerem Bürsin. Pensemos en la naturaleza de su relación. Era una relación que nació en el set, que creció bajo la mirada atenta de millones de personas. El amor, cuando es tan público, puede ser maravilloso, pero también puede ser un campo minado. Quizás hubo una discusión, un momento de profunda tristeza compartido, o incluso una despedida temporal o definitiva. En el mundo del entretenimiento, las rupturas o los momentos difíciles en las relaciones personales a menudo se reflejan en el estado emocional de los artistas. Si en ese momento estaban atravesando algún tipo de dificultad en su relación, es muy posible que eso se manifestara en el set, especialmente si la escena que estaban filmando requería una carga emocional similar. No es raro que los actores utilicen sus propias experiencias para dar vida a sus personajes, pero a veces, las emociones personales se desbordan y superan la ficción. También debemos considerar la posibilidad de que las lágrimas de Hande no fueran necesariamente de tristeza, sino de emoción. Quizás estaban filmando una escena particularmente conmovedora, una escena de reencuentro, de reconciliación, o de profunda declaración de amor. En esos momentos la intensidad de la actuación, combinada con los sentimientos que Kerem y Hande compartían, podría haber sido abrumadora. A veces la felicidad extrema o la liberación emocional también pueden manifestarse en lágrimas. Imaginen grabar una escena donde sus personajes finalmente confiesan su amor, y en ese instante, la realidad de su propia relación, la conexión profunda que sentían, los invadió de tal manera que las lágrimas brotaron. Sería un momento hermoso y a la vez muy vulnerable. Otro ángulo a considerar es la dinámica de su relación profesional. Aunque fueran pareja, seguían siendo compañeros de trabajo. Podrían haber tenido desacuerdos profesionales, diferencias creativas, o simplemente momentos de tensión laboral que, al mezclarse con la intimidad de su relación, podrían haber desembocado en una situación emocionalmente cargada. La presión de hacer una escena perfecta, la crítica constructiva, o incluso un malentendido en el contexto de una relación personal, pueden amplificarse.
Y si Kerem fue el catalizador de esa emoción, ya sea de forma directa o indirecta, el título tiene sentido. Quizás un comentario suyo, una escena en la que él actuó de cierta manera, o incluso la ausencia de él en un momento determinado, pudo haber desencadenado las lágrimas de Ande. Es importante recordar que aunque como público seguimos cada detalle de sus vidas, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era, en última instancia, una relación privada. Las especulaciones, por muy informadas que parezcan, son solo eso, especulaciones. Lo que sí es innegable es la magnitud del impacto que tuvieron como pareja y como actores. Su conexión era tan palpable que los fans anhelaban que esa magia se mantuviera viva para siempre. Y cuando uno de ellos muestra vulnerabilidad, como en este caso, el interés y la preocupación de los seguidores se disparan. Hemos visto en redes sociales y en diversos medios de comunicación muchas teorías. Algunos mencionan que pudo haber sido una discusión antes de filmar una escena muy emotiva, lo que hizo que Hande no pudiera contener sus sentimientos al entrar en personaje. Otros sugieren que podría haber sido un momento de frustración por algún aspecto del rodaje, y que Kerem, al intentar consolarla, pudo haber exacerbado la situación o, por el contrario, haber sido la causa de la tristeza inicial. Las posibilidades son infinitas y hasta que ellos mismos no lo aclaren, o hasta que surja información oficial y verificada, todo seguirá siendo parte del misterio que rodea a las estrellas. Lo que sí podemos rescatar de estas situaciones es la humanidad de estas figuras públicas. A menudo las vemos como figuras perfectas, inalcanzables, pero son seres humanos con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios momentos de debilidad. Ver a Hande Erçel llorar, si es que sucedió como se reporta, nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay una persona que siente y se emociona como cualquiera de nosotros. Y si esas lágrimas estuvieron relacionadas de alguna manera con Kerem, nos habla de la complejidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen tan idílicas desde afuera. También es fundamental analizar cómo la prensa y los fans interpretamos estos eventos. Un simple acto de llanto puede ser magnificado y transformado en un drama completo. Es nuestra responsabilidad como espectadores y como consumidores de información mantener una perspectiva equilibrada y respetuosa. No debemos olvidar que estas son personas reales, con sentimientos reales, y que su vida privada merece ser respetada. Las cámaras de los paparazzis y los rumores pueden ser implacables, y la presión que ejercen sobre las celebridades es inmensa. Para aquellos que siguieron de cerca la relación de Hande y Kerem, esta noticia puede haber sido un golpe. Sus seguidores se habían encariñado tanto con ellos, tanto en la serie como en su vida personal, que cualquier indicio de conflicto o tristeza en su relación les afecta. Es una prueba del vínculo tan fuerte que lograron crear con su audiencia. La serie Senkalkapm no fue solo una historia de amor ficticia, para muchos se convirtió en un reflejo de sus propios anhelos y esperanzas. Si bien el título sugiere un evento específico, es importante recordar que en el transcurso de una relación, y más aún en la intensidad de una producción televisiva, hay muchos momentos que no llegan a las portadas. Podría haber sido un día particularmente difícil, una escena que tocó una fibra sensible, o incluso un conflicto menor que se resolvió rápidamente. Sin embargo, el hecho de que se haya destacado y difundido sugiere que fue un evento lo suficientemente notable como para llamar la atención. En definitiva, la pregunta que sucede detrás de las lágrimas de Hande Erçel en el set por Kerem Bürsin sigue siendo en gran medida un misterio. Lo que podemos afirmar es que su relación, tanto profesional como personal, ha estado marcada por una intensidad y una conexión que ha cautivado a millones. Las emociones fuertes son parte de la vida, y más aún cuando se viven bajo los reflectores. Ya sea por estrés, por amor, por desamor, o por una combinación de todo ello, es un recordatorio de la complejidad humana y de los desafíos que enfrentan las figuras públicas. Para concluir, hemos explorado las diversas posibilidades detrás de la noticia de que Hande Erçel lloró en el set por Kerem Bürsin. Hemos considerado el estrés del rodaje, la naturaleza de su relación personal y profesional, e incluso la posibilidad de que fueran lágrimas de emoción genuina. Lo que queda claro es que la conexión entre Hande y Kerem fue profunda y resonó en sus fans de una manera muy especial. Aunque los detalles específicos de ese momento en el set sigan siendo privados, la conmoción que generó subraya el impacto que tuvieron como pareja y como estrellas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya brindado una perspectiva interesante sobre el tema. Me encantaría saber su opinión.
¿Qué creen ustedes que pudo haber sucedido? ¿Qué piensan de las relaciones en el mundo del espectáculo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no están suscritos, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.